celebración. Teníamos que hacer todo con los niños, a rezar, a llevarlos a la iglesia y esas cosas. Después, y ahí entonces, ¿qué hacer? Que el mote, hacer dulce, y hacer el dulce a los niños cuando íbamos, que los mandaban a hacer el colegio y esas cosas. Entonces era lo que uno se ponía a hacer. Y lo que usábamos era el mote de frijol, mote de palmito, mote de guandú, arroz de frijol y esas cosas, porque que uno no podía comer carne en esos días. Lo que comíamos era eso, bollo, arepa asada y esas cosas, era que uno comía y asaba y todo y así. La Semana Santa en esa época era buena. Y ahora es que eso no sirve. De eso uno, desde que comenzaba era uno a rezar, a hacer los dulces, los bollos, todas esas cosas era que tenía que hacer uno. Comer motes y pescado, salpicón de pescado, todas esas cosas era lo que hacía uno para mote de pescado. Era lo que se hacía de antes, en esa época. Y a la iglesia, eso era lo que le decían los padres a uno, y llevaban a uno a la iglesia a oír todo lo que el padre decía, y a rezar y todo eso. Caminando por los montes, paseando para comer dulce, para qué sé yo qué, para andar por ahí. Aquí vamos a caminar. Ahora no sé nada. Ya ni los niños los llevan a la iglesia, ni nada de eso. Ni los ponen a rezar, ni los ponen a hacer nada. Ya, eso es como fiesta, cosa de eso que han podido ya. Claro que aprendieron para que sabían que era una vida sabrosa que uno tenía. A ir a la iglesia, a llevar a los niños, a los rezos y todo lo que uno se aprendía ahí. Cuando nosotros vivimos en la vereda, nos juntábamos, entonces que salíamos, nos juntábamos en un grupo, salíamos y que de los vecinos a comer dulce, a beber chicha, a comer mote, eso sí, mote de toda clase de cosas, chicha y dulce, y ahí nos regocijábamos. Cuando eso, hacían arroz de coco, arroz con frijol, mote de palmito. Bueno, eso antes se respetaba, que no ponían música, comían esas cosas que les menté, no comían carne, sino era de mote de palmito, de frijol, de pescado, arroz de coco y arroz de... Sí, no comían carne, que sopa, nada de eso. Hacían los dulces el lunes o el martes o miércoles, totalmente que hubiera el dulce el jueves y viernes hasta el sábado. Y sí, cocinábamos los alimentos, sí, todos los días de Dios cocinábamos. Nosotros somos cristianos, entonces nosotros, culto cristiano, porque en la iglesia católica no, culto cristiano, evangélico, evangelista. Así como te digo, así de aquí para allá y de allá para acá, todo grupo de nuestros hijos, familia, y comiendo aquí, comiendo allá, todo. Dulce, chicha y eso sí, lo que les menté. Se han perdido, porque antes no ponían, es que ni en el radio ponían música abundante. De eso que te dije hasta ahora, porque ahora eso no se sabe si es Semana Santa o no es Semana Santa, ¿verdad? Yo quisiera... porque antes se respetaba la Semana Santa, se respetaba, que no había ninguna clase de música, ni de bebida, ni de nada, los jóvenes, tanto los jóvenes como las personas adultas.
Así quiero que ustedes sean igual. No, bastante era para reuniones, llegaba todo el mundo a visitar uno, los familiares estaban por fuera y eso. La Semana Santa era puro dulce, en ese tiempo. Ahí no había comida de sal, sino dulce y bollo, eso es lo que se comía, nada más dulce y bollo, y chicha, eso es lo que se comía. No, la importancia era antes porque antes le tenían fe a eso. Porque antes no había música, no es como me acuerdo que es para bailar y así, ¿no? Antes todo el mundo era para la iglesia. Jugando cartas, así, jugando carticas, dominó y esas cosas. No. Pero me han dicho, se han perdido todito, porque si no hay nada de eso. Como todas se han perdido, ya la gente no juega nada, sino te dedican a beber ron y a pelear y eso. Y antes uno no bebía arroz, sino era comer dulce, y eso, uno para ver comida de salsa, ya que estaba el sábado de gloria, para poder ver comida, comer carne, comer pescado, y mientras tanto no comía nada. Era dulce y chicha durante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 5 días comiendo eso. Como en el tiempo de antes, pero eso es difícil que ustedes vean, entre más años se va viendo vainas peores. No es que la gente no cree que es para beber ron y bebe ron y no le paran por eso. Y en cambio nosotros ni siquiera bebíamos ron. Semana Santa, te digo que antes comenzaba desde el lunes. Cocinaba antes y en toda la semana no cocinaban. Había ese respeto. Y hoy en día no, ya eso se acabó. Como que pescado, el molde, bollo en Semana Santa, bollo, dulce. Claro, porque había más respeto, no había como hoy en día que no hay respeto, nada más con el miércoles, el jueves y el viernes. Pasaban era bebiendo y antes no, antes toda la Semana Santa con el respeto, tranquilamente en sus casas, caminando, viviendo de chicha, y eso lo que había un respeto más en la Semana Santa era porque se veía por la radio, se hacía la misa y se oía. Ese era el respeto más. Jugando dominó, jugando rancón, visitaba a los vecinos, salía uno a divertirse en otras partes donde los vecinos, donde los compañeros, amigos. Ya han perdido, ya la Semana Santa se acabó. No es igual como antes. El respeto, antes no bebía y hoy en día las personas salen de la Semana Santa y pues, se ponen a beber la sangre de Cristo. Tuviera respeto, respetaran. Pero ya hoy en día eso se hace. Porque hoy en día los peruanos no respetan. Todo se ha perdido, todos los sistemas se han perdido. Una reunión de familiares, sanamente, y las tradiciones ya se han perdido. Mucha diversión y mucha agoteo con los familiares. Se reunieron todo. Y hoy en día no. Te cuento que existían toda clase de motes de guandú, de palmito, orejero, dulces, papaya, llame, que eso se ha acabado. Hoy en día se ha acabado. Éramos más religiosos, asistíamos a iglesia y se respetaba más. Y hoy en día no, ahora es Semana Parranda. Bueno, el Viernes Santo era muy importante. En esa época, pues, todo el mundo respetaba, no podía hacer nada. Hoy en día tampoco lo utilizan eso. Anteriormente no se oía ninguna clase de música, pura música religiosa, cristiana, algo así. Hombre, la mayoría toda. Anteriormente era muy emocionante la Semana Santa. Por ejemplo, respetar ese Viernes Santo de no clase de música, sino pura música religiosa, atendiendo la palabra del Señor.
fuera mejor. Fuera lo importante. De hoy en día, no sé, a esos días bien exactos, puro champete, puro. Hoy en día es pura música alegre. Uno se reunía en la familia, Semana Santa, el dulce, el sancocho, mote queso, ¿cierto? Y uno ahí estaba reunido entre familia y amigos lejanos que venían de otras partes. El respeto. El dulce papaya, el dulce de ñame, el dulce de orejero, es una mata. El mote queso, mote palmito. Uno tenía fe en Dios, con respeto. Ahí me decía como si del día de cuando Jesucristo pusieron un poco de vaina de esa de ramos eso en el suelo. Uno cogía la mata esa de olivo y salía uno para la iglesia, y había respeto. Y ahí porque no había como ahora que está el bandido, esta vaina. Correctamente, o sea, en mi casa se da el coño. Al monte. O yo me iba a la tarde, me iba para tu casa, me iba para la otra, y ahí me guardaban el poquito de dulce, y el dulce lo guardaban abajo de la cama. Jugábamos era dominó, el dulce, dominó. Se ha perdido todo como un niño, no era como antes. No era como antes, ahora hay mucho pesote. No han cogido de una, por eso que... Cogen el ejemplo de uno veterano, uno viejo. Bueno, tú sabes que en aquella época nosotros no teníamos a color, entonces uno como la más facilidad era, yo compré mi televisorcito blanco y negro. Me duró un poco de años, ese televisor tiene como 40 años, te digo. Voy a decir que allá en El Salao, un primo mío que fue a Venezuela fue el primero que llevó un televisor allá al Salao. Era el único, un tío mío que se llama Gustavo Redondo, él era el único que tenía televisor. Y nosotras de noche nos parábamos en la ventana para vernos un poquitico, porque como no había televisores más en ninguna parte, y era la única parte, ya después uno adquirió, entonces ya estaban los de blanco y negro, y eso sí uno compraba blanco y negro. En esa época cuando yo compré ese, me costó parece que fueron como 80,000 pesos, 80,000 en aquella época, porque ni tan caro. No, porque imagínate tú, usted no veía uno aquí, él sirve, lo que pasa es que ahora mismo la antena, y para ubicarlo, se gasta un tiempo, porque yo le pongo una tapa de caldero, la ponía allá arriba, un alambre, que aquí era la antena de la que donde va, y yo lo prendía y escuchaba como un radio, claro que o sea, la imagen es la que casi no se ve, porque cuando tú sabes que antes salía el RCN, cogía Telecaribe, eran los canales que uno más veía, RTI también uno lo cogía aquí, RTI, RCN, Caracol, Telecaribe, y el canal regional, de esa máquina de ese pedal. Pero ahora mismo se me le partió la correa, el mueble ya está allá afuera, y entonces el motor también se lo quité y lo tengo guardado. Pero ella después que yo la ponga a funcionar, ella cose como pedal, no necesita luz, ella es de pedal. Eso nada más es de él y dele pedal. Bueno, yo te voy a decir que yo desde muy niña aprendí a coser en máquina de pedal. Yo desde muy niña aprendí a coser, tenía yo como 14 años cuando una vecina de enfrente, yo me iba a ayudarle a lavar los platos, a barrerle para que me enseñara a coser, la vecina de enfrente. Yo era una niña, una jovencita de 14 años. Ahí mami para coser los uniformes. Mi mamá cosía bastante a mano. Mi mamá cosía a mano como coser en una máquina. Ella no torcía la punta, no es como una hora que pone una aquí y la otra más adelante, y ella no. Y entonces ella nos cortaba la ropa
le aprendí a coser de la vecina, de enfrente. Esa máquina de coser es vieja, tiene casi la edad del televisor, porque ese televisor cuando yo lo compré, tenía sus días, porque cuando yo lo compré, me lo vendieron de segunda, porque yo tenía uno que era RCA, así grandote, como es de blanco y negro también. Y entonces después de ese compré uno que uno dice de los pipones, que se lo tengo ahí dentro guardado. La linterna, eso se llama linterna. Es uno aquí le deposita en esta parte de aquí, disculpa casi te tumbe el teléfono. En esta cosita tú le echas el gas, por aquí está dura. Entonces aquí por ahí está la cosita de aquí, una mechita aquí de lona, antes eran unas mechitas de lona. Allá uno le echaba, que uno dice el petróleo y acá es el petróleo que ya casi no lo usan, entonces uno la llenaba, yo tenía dos así grandes, ¿ves? Y me quedé con esto. Cuando yo nací, ya mis papás lo utilizaban. Habían unos mechones, aquí había un mechón, yo no sé ni qué es. Aquí había un mechón que yo lo conservaba todavía, porque cuando se iba la luz, yo prendía mi mechón ahí. También le echábamos petróleo al mechón. Y uno lo usa, le mete una tira de hamaca. A cualquier pote así, ya uno hace su mechón y lo pone a funcionar. Esa tinajera la hizo mi abuelita, la mamá de mi papá. La hizo. Entonces ella me la regaló cuando yo me casé. Y el primer hijo mío tiene 50 años. Y ella la hizo y me la regaló cuando yo me casé. De antes de eso me la regaló. Entonces ella tiene la fecha. Ella fue el 13 de agosto de 1963. Eso lo hacían para ellos vender. Hacían ollitas, hacían mollitos. Antes se hacía el café en unos mollitos así. Ellos decían mollitos porque eran figuras, unas tinajeras pequeñitas, así grandecitas. Hacían sopa y hacían de todo ahí. Y hay unos tinajones que mi mamá tiene un tinajón ahí en el salado, es uno redondo. Y se hace una pimpín y media de agua. Bueno, esa grabadora la compré yo, tengo de tenerla como 20 años. Lo que pasa es que a mí las cosas ella era de CD, cuando era el cassette, cuando se usaban los cassettes, era casetera, ahí tiene donde uno le colocaba los cassettes. Tenía para colocar un DVD, ya eso ya un DVD ya no lo usa. Pero ella sí era así. Allá donde está sonando, ahí donde está, ella tiene para ponerle el DVD, la casetera y colocarle memoria. Bueno, eso sí, no, imagínate tú que la grabadora surgió, creo que cuando dejó porque antes era primero las vitrolas, que uno decía las radiolas, que eran los discos que uno le colocaba long play. Había uno pequeñito y había de los grandes. De esos mi papá tenía dos, pero como ya aquí ya no los hay. Pero yo sí, allá en la casa se usaron bastante. Eso era para poner discos, los long play. Antes cuando que no había música cristiana, ponían los de Enrique Díaz, ponían los de Antonio Aguilar, colocaban los de Diomedes Díaz, Alfredo Gutiérrez. Eran unos long play, yo creo que ustedes deben de conseguirse, alguien debe de tener. En las emisoras de antes, como decía la Mancomojana, ahí deben de tener el long play ese aquí, como Amer Berrío, uno que vive por aquí, él debe de tener esos long play, porque el otro día me imaginé yo que estaban como que mostrándolo la disquera. Nací en el Carmen de Bolívar. Soy hija de Miguel Ocamel, un palestino de Belén, que llegó al Carmen de Bolívar
y de la señora Dora Martínez Torres, Carmera. Tuve una infancia hermosa, como la de cualquier niña. Viví allí hasta los 11 años, cuando me fui a estudiar a Sincelejo, en la Normal Superior de Sincelejo. Allí estudié durante 6 años y me gradué como educadora a la edad de 16 años. Como esa fue mi formación, me dediqué a la educación. Siempre he querido realizar obras sociales para ayudar a quienes lo necesiten, pues soy sensible a las necesidades de la gente. Por eso fundé el Gabriel García Taboada, para que los jóvenes estudien, ya que la educación es lo que más ayuda a elevar los niveles de aspiración y, por supuesto, a alcanzar grandes logros. Cuando terminé de estudiar pedagogía, seguí formándome durante toda mi vida. Comencé a trabajar en la Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar como rectora de la Escuela Gabriela Mistral cuando tenía solo 20 años, y allí estuve hasta que me jubilé. En el Gabriel García Taboada estuve como rectora durante 13 años, dejando varias promociones de bachilleres. Además, trabajaba en 2 colegios al mismo tiempo. Me retiré en el año 2002 para seguir atendiendo otros proyectos, pero continué impulsando la institución hasta la fecha. Desde joven siempre he sido estudiosa, emprendedora, solidaria, trabajadora incansable y amante de la educación, que es la columna fundamental del progreso y desarrollo de los pueblos. Me casé con Horacio Ibáñez Garrido, un hombre culto y responsable. Tuve 3 hijos: Horacio Miguel Ibáñez Ocamel, ingeniero de sistemas especializado en administración pública; Akeber Nacira Ibáñez Ocamel, médica especializada en cirugía plástica y reconstructiva, entre otras especialidades; y Anuar Saúd Ibáñez Ocamel, ingeniero de sistemas especializado en auditorías de sistemas. Aún sigo sirviéndole a El Carmen de Bolívar. Fundé varias instituciones como la Cruz Roja, la Defensa Civil, varias acciones comunales y otras más. Hasta aquí les dejo por hoy. Feliz día. Ángela del Socorro Ocamel Martínez.